Bienvenido a tu programa, Carta Abierta. Les damos la bienvenida una vez más a Carta Abierta. Hoy tenemos una invitada muy especial, vamos a hablar de inclusión y discapacidades. Veamos una presentación de la hoja de vida de nuestra invitada. Pamela Salazar. Nació el 22 de noviembre de 1978. Estudió periodismo en la Universidad Politécnica Salesiana y obtuvo un diplomado en Gerencia y Administración de Medios Escritos. Desde mayo del 2017 inició un nuevo reto, directora de comunicación de la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física. Ha trabajado en medios impresos por más de 10 años. Hoy en día tiene 40 años y escribir es su mayor pasión. Pamela, bienvenida a Carta Abierta. Muchísimas gracias, Nelly. Para mí es un honor estar aquí conversando contigo. Claro que sí, además porque estuviste en las aulas de la universidad. Sí. ¿Hace cuánto? 15 años ya. Me gradué hace 15 años. Soy una de las primeras promociones que tuvo la Salesiana en el área de comunicación. Qué bueno. Bueno, pues te voy a invitar a que veamos un reportaje que preparó Pablo Campoverde sobre el tema de discapacidades para este programa. Perfecto. Según la Organización Mundial de la Salud, el término discapacidad se refiere a las personas que tienen deficiencias, limitaciones y restricciones. La discapacidad presenta problemas que afectan a una estructura o función corporal, a ejecuciones, acciones, tareas y problemas para actuar en situaciones de la vida cotidiana. La discapacidad se clasifica como física motórica, sensorial auditiva o visual, intelectual y mental, psíquica, visceral y múltiple. En 2006, la ONU aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tema que hoy es prioritario y vigente para el desarrollo sostenible en la Agenda 2030. Ecuador firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en marzo de 2007 y en 2008 ratificó su compromiso de promover, proteger y asegurar sus derechos, libertades y el goce pleno de condiciones de igualdad. Por lo tanto, las personas con discapacidad en el país tienen derecho a participación, prevención, salud, educación, trabajo, turismo, cultura, arte, deporte, recreación, seguridad social, justicia, políticas públicas inclusivas y a disfrutar de una vida libre sin violencia. Ahora, el reto para el Estado y la sociedad es generar prácticas que incluyan a las personas con discapacidades en las actividades cotidianas, facilitar que tengan roles similares a los de todas las personas de su entorno, generar programas de inclusión educativa que respondan a las necesidades estudiantiles. En otras palabras, se trata de generar políticas de inclusión. Pamela, bueno, cuéntanos qué discapacidades tienes. Bueno, mi discapacidad es física, son malformaciones congénitas del diagnóstico y eso ha implicado escoliosis, pies equinovaros, problemas en la cadera, tengo un acortamiento de la pierna izquierda y tuve como 22 cirugías, hasta ahora he tenido 22 cirugías para poder corregirla. Obviamente no se va a ir nunca, siempre ha estado ahí, pero permitió mejorar mi calidad de vida a medida que avanzaba el tiempo, ¿no? Es una discapacidad progresiva, ¿no? En el momento cuando yo nací y demás, no tenía ese diagnóstico, sino la idea era que con las cirugías de alguna manera se pudiera mejorar las diferentes problemáticas que tenía. Pero hace un año tengo un dolor muy fuerte en la columna, tengo una escoliosis de un grado de 80%, así que eso causó un gran problema y el dolor en mi espalda me impide caminar. Nunca estuve en silla de ruedas así como, digamos, como para entender que esa iba a ser mi vida en adelante. Ahora ya voy desde agosto del año pasado y ha sido un proceso para acostumbrarme porque creo que es como la primera vez que siento que tengo discapacidad, porque para mí la silla sí ha sido como un símbolo ya real momento. de que estás en una discapacidad. Es congénita, bien lo has dicho, y tienes un hermano que también tiene discapacidad, síndrome de Down. Sí, tengo un hermano, Esteban, creo que es lo mejor que nos pasó a todos. El Estevitan es como una persona que ha sido como siempre un vínculo para nosotros, es una persona muy amorosa, que está pendiente de todos. Para mí ha sido una lección y también ha sido el reflejarme y ver la discapacidad, otra discapacidad en él, ¿no? Y también poder entender. ¿Y para tu familia cómo ha sido? Porque digamos que hay un aprendizaje enorme para las familias, no están preparadas, hijos con discapacidad, la escuela, la inclusión, ¿cómo funcionó esto? Yo creo que las familias, no sé, yo
creo en Dios y creo que Dios elige a las familias perfectas. Mi familia es estupenda, son 17 personas porque incluyo a mis primos, a mis tías y a mis abuelos que gracias a Dios aún me acompañan, y ha sido un aprendizaje para ellos, pero también ha sido un momento de mucho amor. Ellos han sabido guiar la discapacidad en nosotros, porque además tengo un primo que también tiene una discapacidad intelectual, tengo una tía que es sorda, entonces como que la discapacidad ha sido como parte de nosotros y nos enseñaron a ser independientes y autónomos. Creo que eso es muy importante y que destaco. Mi mamá es extremadamente controladora, muy posesiva en eso, pero me enseñó también a ser autónoma, independiente, y eso me ha permitido ir evolucionando en mis diferentes etapas de la vida. Digamos que una cosa importante es que tienes la discapacidad en tu entorno familiar, pero ¿qué pasa ya cuando sales a la escuela, cuando sales a la universidad, es decir, sales a la vida, al mundo, y no tienes esa misma receptividad o ese mismo trato que tienes en la familia? ¿Qué pasa allí? Debo decirte que nunca sufrí un problema de bullying. Nunca tuve un problema con respecto a mi discapacidad. No sé si es por mi carácter, soy una persona súper abierta. Nunca sentí que alguien me hizo de menos. Más bien yo siempre estaba en el grupo de las populares. Estudié en una escuela solo de mujeres, entonces eso también fue como tranquilo para mí, pero un equilibrio, porque en casa no tengo primas, solo tengo primos. Entonces para mí era perfecto. Y cuando llegué a la universidad acá, nunca experimenté algún rechazo. Más bien siempre sentí que se me abrían las puertas. O sea, creo que mi sonrisa hacía mucho y yo siempre sentí cariño de los demás. Debo decirte que fue como, no fue un cambio muy drástico, porque en mi familia recibí cariño y comprensión, y cuando fui recibí lo mismo. Nunca tuve una barrera súper fuerte en ese sentido. Efectivamente, hablas de barreras y creo que ahí nos pones en un punto importante en este momento, y es que las barreras definitivamente para las personas con discapacidad están asociadas al desconocimiento, pero también a condiciones físicas que no están adaptadas. Bueno, Danilo Gavilanes está con Miriam Gallegos. Ella es la directora de la Maestría de Educación Especial en la Universidad Salesiana. Vamos a ver qué nos dice sobre el tema de las barreras y las dificultades que tienen las personas para el acceso en las universidades. Gracias, Nelly. En este momento me encuentro con Miriam Gallegos, directora de la Maestría de Educación Especial. Miriam, ¿cuáles son las políticas de inclusión que tiene la universidad para estudiantes de diversas discapacidades? La Universidad Politécnica Salesiana ha generado un proceso de institucionalización de atención a las personas con discapacidad, tanto desde el ámbito administrativo como académico. Así podemos observar nosotros que en el proyecto educativo institucional se habla de la atención, de los apoyos que debe tener una persona con discapacidad que ingresa a la institución, y posteriormente esa norma general va desagregándose en diferentes espacios, como por ejemplo la Cátedra UNESCO. La Cátedra UNESCO de Tecnologías de Apoyo de Inclusión es un proyecto que ha tomado como eje principal el trabajo de personas con discapacidad para acompañar su proceso académico y garantizar que los chicos tengan la accesibilidad académica necesaria y por lo tanto puedan ingresar en óptimas condiciones de aprendizaje. ¿Y cómo se funciona el sistema de acompañamiento académico para personas con discapacidad intelectual? Para discapacidad intelectual, nosotros primeramente en el proceso de admisión los estudiantes son reportados a nosotros y se hace un acercamiento inicial para conocer cuáles son las condiciones que los estudiantes tienen en sus necesidades, y también conversar con los papás sobre cuáles han sido las condiciones para escoger la carrera. Y de esta manera hay muchos chicos que podemos ya direccionar un proceso de acompañamiento, sobre todo los apoyos que requieren. Nosotros tratamos de que la información les llegue en formatos accesibles, tratamos de que los compañeros entiendan ciertas condiciones particulares como sus ritmos de aprendizaje, sus estilos de aprendizaje, también basarnos en que hay materiales visuales que les pueden ayudar mejor. Todo este proceso lo hacemos con el estudiante mismo. Él es el quien ayuda a elaborar su plan de acompañamiento porque él conoce sus necesidades. También sus familias aportan bastante porque nos dan información cómo fue su proceso académico tanto en la escuela como en el colegio. Y de esta manera podemos hacer un seguimiento al proceso que el estudiante lleva. ¿Cómo pueden los y las docentes promover la participación de estos estudiantes que tienen estas discapacidades? Bueno, nosotros consideramos que la discapacidad es parte de la diversidad humana
Y lo que primero tratamos es que como docentes de la Universidad Salesiana podamos entender este concepto de diversidad. No es más ni menos tener una condición indígena, no es más o menos tener una condición de discapacidad, no es más o es menos ser del grupo LGBTI. Entonces la diversidad humana, la discapacidad es parte de esta diversidad. Cuando el docente comprende eso, se da cuenta que dentro de su grupo de estudiantes, de los 20, 30, 40 estudiantes que tengan su aula, todos son diferentes y que en cierto momento le va a tocar aplicar diferentes estrategias para todos. Y va a tocar entender diferentes situaciones de aprendizaje, y una de estas es la discapacidad, que puede ser más evidente y más notoria y requerir más apoyos, que se trata de que el docente los pueda ir ejecutando conforme va desarrollándose el proceso de aprendizaje. Te agradecemos, Miriam. Regresamos contigo, Nelly. Gracias, Danilo. Bueno, como vemos, el tema de la discapacidad para las universidades también es un reto, implica adecuaciones, ¿no? ¿Cómo era en tu tiempo? Bueno, la universidad, y yo he tenido la oportunidad de visitarla por algunos proyectos que estoy haciendo con ustedes, ha cambiado radicalmente en mi tiempo. Suena como pasado súper basado. No había ascensor. Esa era una gran dificultad. Bueno, en ese momento yo sí caminaba, pero tenía una compañera que usa muletas y siempre nos ponía en el último piso. Entonces nosotros bajábamos y decía, pero nosotros somos las dos. Y entonces, bueno, secretaría hacía el cambio y demás. Pero siempre al nuevo semestre estábamos otra vez en el piso de arriba. Entonces creo que ahora el proceso ha sido distinto. Las universidades están interesadas en ese cambio. Ha sido un cambio progresivo. Pero yo tengo una frase en el programa de radio que yo conduzco y siempre digo que la ciudad puede tener rampas, pero si tu cabeza no tiene esa rampa, es muy difícil hablar de inclusión, de accesibilidad, porque no solo es una rampa, no solo es un paso con una alfombra podotáctil. Yo creo que también es cambiar la actitud que tú tienes frente al resto, el respeto al alter, para mí es súper importante. Y cuando hablamos de inclusión, no solo hablamos de incluir la discapacidad, sino la diversidad del mundo, ¿no? Claro, además porque a veces hay discapacidades que no son visibles, por ejemplo, y entonces crees que el tema está solamente dado en adecuaciones físicas, pero también el tema de cómo tienes una actitud para incluir a la gente, ¿no? Claro, por supuesto que hay barreras actitudinales y que tú te ¿Y en el enfrentas. trabajo cómo te fue? En el trabajo tampoco tuve problemas, siempre tuve un ángel de la guarda. Se llama Nancy de Maldonado, voy a decir su nombre, porque ha sido para mí como una madre. Ella fue quien me dio mi primer trabajo y quien me ayudó a conseguir el trabajo en mi oficio, que era el periodismo, y me había especializado en periodismo escrito. Yo admiro mucho y agradezco la confianza que ella tuvo en mí. O sea, y el trabajo que tengo ahora también me lo dio. Has tenido ella. suerte, Sí. pero no todas las personas con discapacidad es. tienen suerte, ¿no? Sí. Y tú estás cerca, digamos, ahora por tu trabajo con personas con discapacidad. ¿Qué te dicen? Sabes que yo creo que es actitud más que suerte, porque como tú te presentas y como tú te defines a los demás, tú eres recibida. Porque si vas, está bien, tienes una discapacidad y por supuesto que es un limitante, pero si tú vas con una actitud de lástima, de ay, es que tengo discapacidad y es, la gente te va a ver así. Pero si tú vas súper fuerte, empoderada de lo que tú eres, es diferente. Yo creo que eso es distinto. Pero ahí digamos que porque tienes una discapacidad física y tu capacidad intelectual está al 100%. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen una discapacidad intelectual que no son comprendidas suficientemente? Por ejemplo, tenemos problemas para expresarnos, para comprender los temas. ¿Ahí qué hacemos? En el caso de la discapacidad intelectual, porque la vivo con Esteban, ha sido un proceso y creo que requiere paciencia de parte de la otra persona porque ellos van a entender el mundo de una forma distinta. Yo conozco un autor con síndrome de Down que escribió un cuento y esta va por su segunda edición, es una segunda parte de este libro. También creo que depende del otro, de cómo tú estés dispuesto a generar ese proceso de inclusión. Si tú sabes que la otra persona tiene una discapacidad intelectual, no tienes por qué tener miedo porque tú te pones la barrera, no nosotros, sino el otro. Y esa es la barrera actitudinal a la que yo me refería, que todavía vivimos. O sea, la discapacidad intelectual ha sido muy difícil de integrar laboralmente, de forma en la educación, de forma social también. Pero es un proceso que yo creo que se está dando también. Que se está dando. Bueno, veamos qué nos dice Estefanía Corral. Ella está con algunos estudiantes y algunas estudiantes nuestras con discapacidad. ¿Qué mecanismos de inclusión encuentras tú dentro de la universidad?
yo conozco en esta universidad que dentro en la inclusión, la universidad ayuda con intérprete, pero no es una intérprete todavía profesional. Estamos en la búsqueda de eso porque necesitamos más ayuda. Y también la universidad es muy buena, ayuda a compartir y nos trata con mucho respeto. Nosotros como cultura sorda tenemos algunos problemas, pero estamos tratando de cambiar eso. ¿Qué mecanismos de inclusión tú encuentras dentro de la universidad? Pues mira, en el ámbito académico yo como estudiante pues encuentro accesible pues lo que es el uso de la biblioteca, donde encuentro gran material pues digitalizado, libros, documentos, archivos, tesis, los se encuentran actualizados. Entonces eso a mí como estudiante pues me ha servido bastante para poder seguir con mi desarrollo académico. Gracias, Estefanía. Bueno, como vemos, definitivamente las barreras mentales son las que nos tienen más complicados y complicadas en la vida. Pero volvamos, Pamela. ¿Qué poder hacer? ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cómo educar, por ejemplo, a un docente, a una docente que tiene en su aula diferentes discapacidades? Para mí lo importante es el lenguaje positivo. Creo que desde tu forma de expresarte hacia el otro, o sea, es determinante. No somos minusválidos, no somos personas con capacidades especiales porque no somos superhéroes, somos personas con discapacidad. Gracias, Pamela, por haber estado en este espacio. Gracias, Nelly, a ti, encantada. A todos y todas ustedes decirles que la discapacidad o las discapacidades son diversas y que está en nosotros y en nosotras generar espacios de inclusión, sacarnos todas esas barreras mentales que tenemos para acercarnos a las personas con discapacidad para generar mejores condiciones de vida.